¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Come Cuentos de todos los viernes a las 7 de la noche por Entre Líneas Cultura. Y en este programa vamos a leer un cuento de Francisco Izquierdo Ríos, que como bien saben, tomamos de estos libros que sacó Editorial Santillana en su momento, Cortaviento y Saltamontes, y también Arco Iris, esta colección tan hermosa que muchos recordarán. De ahí extraemos uno de estos cuentos y avanzamos con nuestro taller, justamente con el planteamiento de nuestro relato. Y en nuestra recomendación de libros tenemos uno de Graham Greene, uno interesante, así es que de esta manera comenzamos nuestro Come Cuentos. Yo soy Sarco Medina Hinojosa y el cuento que queremos compartirles desde Entre Líneas Cultura, en alianza con otras instituciones que llevamos adelante este taller, es uno, bueno, melancólico, pero ustedes ya lo verán. Entonces vamos con nuestra lectura. Ladislao el flautista. ¿Oyes, maestro? ¿Qué? Flauta. Y toda la clase se sume en religioso silencio, a cual más los muchachos tratan de oír, levantándose de las carpetas. El Ladislao, sí, el Ladislao. Solo el Ladislao, maestro, sabe tocar así la flauta. No puede ser Ladislao, niños. Su padre, hace poco, me ha dicho que está ausente y que ya no regresará al pueblo. Ha ido a Chachapoyas, donde su madre. El Ladislao es, señor. Ha llegado ayer al anochecer con lluvia. Yo lo he visto. La escuela es ya un revuelo. En todos los labios tiembla el nombre de Ladislao. Y una profunda ola de simpatía cruza la escuela de banda a banda. El Ladislao es, señor. Allí está su cabeza. Sí, maestro, allí está. Véalo, véalo usted. Está mirando por el cerco. Efectivamente, la cabecita hirsuta de Ladislao aparecía por sobre el pequeño cerco de piedras de la escuela. ¡Zamarruelo! ¡Vayan a traerlo! Y tres de los muchachos más grandes de la clase van como un rayo en su busca. Y después de un rato vuelven sin haber podido coger a Ladislao. Y solo dicen: Señor, se escapó a todo correr, como un venado por el monte. ¡Qué raro!, exclama el maestro. Ladislao se está volviendo vagabundo. ¡Qué lástima! Un buen muchacho. Y todos recuerdan con pena al compañero, que tantos deliciosos momentos dio a la escuela con su arte. Parecía que Ladislao hubiera nacido con el divino don de tocar la flauta y de hacer flautas de carrizo como nadie. Todos recuerdan aún cuando un grupo de comuneros del pueblo salió a explorar la verde e inmensa selva que empieza al otro lado del cerro. Fue él quien iba adelante tocando la flauta, acompañado en el tambor por Maschi, otro muchachito, hasta la loma de las afueras, donde se despidió de los valientes exploradores. Y, además, todos recuerdan nítidamente su inseparable poncho raído, con color de tierra, ya por el demasiado uso, y su cabeza enmarañada y rebelde, como las zarzamorales de las quebradas. El Ladislao se ha vuelto así, maestro, porque mucho le pega a su madrastra. Sí, algo he sabido. Pobre muchacho. A mí me ha contado así, señor, llorando. Por eso dice que vive así, andando por todos lados, por todos los pueblos. Ahora dice, señor, no ha llegado a la casa de su padre, ha llegado donde la mamá Grishi. Su padre ya ni cuenta hace de él, dice, señor. Lo ve como un extraño. Y ahora dice, maestro, se va a vivir ya en la mina. ¿En las minas de sal? Sí, dice, señor. Y su madre dice, señor, que está enferma en Chachapoyas y precisamente él quiere trabajar para ayudarlo. Y por eso dice, maestro, que ya no vendrá a la escuela. En ese momento volvieron a oírse lejanas notas de flauta que, como sollozo de niño abandonado, hacían florecer en la escuela todo un rosal de emoción perfumada de tristeza. El corazón de los niños estaba en suspenso. En la huerta, bañada por la luz de oro de un jovial sol mañanero, hasta los finos álamos parecían agobiados de pena. Ladislao, el flautista, se alejaba para siempre de la escuela. Francisco Izquierdo Ríos.
Siempre que uno lee este tipo de cuentos, de verdad, hay algo que... Espérense, una cañita por ahí que se me mete al ojito. Y es que uno... ¿cómo no sentirse identificado, no? Es un cuento que tiene poesía. El último párrafo, si lo han notado, tiene bastante de poesía. Marca figuras, metáforas, y te hace sentir, ¿no? Ese tipo de cuentos están hechos para eso, ¿no? Para que uno pueda acompañar las emociones de los personajes, en este caso los niños de la escuela y su propio maestro, de contar la historia de su compañerito Ladislao, ¿no? Que por razones que son lamentablemente comunes en nuestros hogares, ¿no? Queridos niños, queridos jóvenes, es imposible no notar ciertas cosas en nuestros hogares. La falta de un papá, ¿no? Que de repente hay nuevos componentes, fracturas, distintas cosas, ¿no? ¿Cómo no enterarse, cómo no saber que a un compañerito le está pasando esto, o a otro, o a un compañero nuestro, en la misma universidad, en el instituto, en el colegio, ¿no? Y cómo no sentir un poco de tristeza si él también se siente triste, o los avatares que puede pasar. Pero también es un cuento que, bueno, esto es un extracto específicamente de los libros de un libro de cuentos que tiene ¿cómo se llama? Nuestro autor, Francisco Izquierdo Ríos, pero principalmente uno puede encontrar la razón un poco en la vida del escritor, ¿no? Francisco nació en Zaposoa, en la región de San Martín, ¿no? En 1910, y falleció un 30 de junio en 1981. Fue un escritor, maestro, docente, fue uno de los más importantes narradores del siglo pasado, ¿no? Proveniente de la selva amazónica, esta ceja de selva, ¿no? Y recreó en su obra mucho de este paisaje y la vida de los hombres de estas regiones, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que se denominó la literatura regionalista, ¿no? Después del boom de la literatura indigenista, empezaron a aparecer este tipo de literaturas netamente que narraban hechos de regiones puntuales de donde habían crecido los autores, ¿no? Su obra literaria es muy nutrida, su género preferido, como acaban de adivinar, ha sido el cuento, y el vigor y la sencillez son cualidades de su prosa. Su estilo tiene una gran fuerza evocativa porque podemos comprobar que en el narrar y describir los lugares nos muestra o nos hace vivir un poco la realidad de la historia que intenta colarnos en el corazón, ¿no? Y estas evocaciones se realizan con pincelazos maestros de colocar algunas señales que nos puedan dar el contexto del mismo, el lugar donde se desarrolla la escuela, estos pincelazos de los árboles, por ejemplo, ¿no? Compuso también poesía y ensayo y crítica literaria. Muy completo realmente Francisco Izquierdo, y cultivó, ya para qué redondear, la literatura para niños, ¿no? Siendo esto su mayor logro, ¿no? Si bien es cierto, su mayor cuento, que es El Bagrecito, no está en esta colección, en algún momento más adelante, en otro taller de repente, podemos desarrollarlo, porque es un cuento que no tiene pierde. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, les diría que lo lean, porque este autor de verdad es uno de nuestros grandes representantes del siglo pasado en las letras para niños, jóvenes y, por qué no, también para adultos. Muy bien, de esta manera continuamos con nuestro micro taller, y ahora tenemos que abordar el planteamiento, ¿no? Ya hemos visto la estructura en la clase pasada. Espero que hayan hecho la tarea, ¿no? Agarrar 5 cuentos, ver más o menos, definir cómo es la estructura. Recordemos, ¿cuál es la estructura? Ustedes ya lo saben. ¿Se los voy a repetir? ¿Cómo es posible? ¿No han hecho la tarea? Peor todavía, no han hecho un repaso. Esto es lo más fácil del mundo, la estructura de un cuento. No me van a decir que no, porque me siento mal, ¿no? He fallado como profesor. Dios mío, ¿qué ha pasado? Facilísimo, lo más fácil es la estructura. Vamos, ¿no? Planteamiento o inicio, ¿no? El nudo, así es. Y finalmente, la conclusión, ¿no?
el final, pongo así, o sea. Tiene muchas formas de expresar la estructura, pero son tres realmente, ¿no? Inicio, desarrollo, nudo, final. Listo, con eso tienen. Pero, en este taller, queridos alumnos, estamos haciendo un poco más a profundidad. Entonces tenemos que utilizar las palabras correctas. Entonces está bien para recordar, para decir estas son las partes. Pero, vamos a ver, el planteamiento es lo primero que vamos a desarrollar. Y tiene que decirse así, el planteamiento. Recuerden algo, las palabras están hechas por el significado que llevan, no porque nosotros queremos darle en este momento un significado así, sino porque tiene toda una historia de por qué se dice así. El lenguaje es vivo, efectivamente, se desarrolla con el tiempo, pero cada palabra tiene una exactitud dentro de lo que uno construye. Ahora, eso no restringe la creatividad para poder, con el juego, con la alquimia, con la arquitectura, con la ingeniería, como ustedes quieran, de meterle una palabra aquí, una palabra acá, y crear nuevos sonidos, nuevas formas estructurales, ¿no? de significancias. Eso no quita el hecho de que cada palabra tiene un significado concreto y nos ayuda a apalancar un concepto. El planteamiento. No se debe dar lugar al lector para que se llene de pereza en la lectura. Debemos someterlo de entrada a nuestro capricho, ganarlo en una primera batalla para que esté de nuestro lado en este mundo que acabamos de construir. Esto nos lo dice Betuel Bonilla Rojas, El arte del cuento, director del taller José Eustacio Rivera en Neiva, en Huila. Como saben, mucho de este taller se basa en los que desarrolló en su momento el proyecto Relata de Colombia. De ahí tomamos algunos de los ejercicios y esta frase que me parece muy adecuada la tomamos de ahí, porque es cierto, uno cuando empieza a escribir no debe darle descanso al lector para que se aburra. Hoy en día se aplica con mucho más realismo este consejo porque no estamos ya tan acostumbrados a darnos grandes lecturas. Deberíamos, sí, pero los tiempos corren muy rápido y a veces la nueva literatura tiene que hacer uso de este concepto de rápidamente agarrar al lector. Entonces, en el planteamiento de un cuento no podemos ya demorarnos demasiado en darle toda una ambientación, no somos Tolstoy, ¿no? Para dar toda una entrada para guerra y paz, ¿no? Pues no. La verdad, no. Ni somos Víctor Hugo para darle toda una entrada para Los Miserables u otras grandes novelas también en el sentido, ¿no? Que nos van captando poco a poco, ¿no? Pero estamos hablando del cuento, entonces el planteamiento funciona como una introducción inmediata en el que se tiene que dar a entender al lector de qué va a tratar la historia y que se presentan también estos personajes principales, el universo narrativo y todas las demás circunstancias de esta historia que vamos a plantearle, con la cual vamos a enganchar, vamos a someter a nuestro lector. Dentro de una historia, esta normalidad, esta construcción de la normalidad de la historia puede ser algo extraño, terrible. Vamos a ver. Hay un planteamiento, ya que a mí me gusta, que es, imaginemos, todos hemos visto Toy Story, si no, bueno, ya les hice spoilers, son juguetes que toman vida cuando uno no los mira. Es lo mismo con una historia, con un libro, con un cuento, con una novela. Si uno no la lee, realmente sus personajes no se desarrollan, no cumplen su cometido, que es darnos a conocer esa historia. ¿Me entienden? Es como Toy Story. Uno mira los juguetes, cobran vida. Uno lee un libro, sus personajes empiezan a vivir. Pues eso. Aunque por fuera del universo de esta historia las circunstancias resulten extraordinarias o impresionantes, hay que tener algo en cuenta. Dentro de la historia no lo es. Es parte de la realidad. Vamos, miren. Esto hay que captarlo, porque es una comprensión plena de la historia que estás contando.
tu universo que creas dentro de esa historia, si tu cuento es de vampiros, ¿no? La realidad que viven tus personajes dentro de esa historia es la normalidad, es lo que les va a pasar. Es como tu día a día. Mira, tu historia puede ser la más extraordinaria del mundo, tu vida real, ¿no? Tu vida real, pero está dentro de este planeta, de este universo, de esta Vía Láctea, ¿no? De este sistema solar. Estás viviendo una realidad, ¿no? Bueno, pues somos hechos de carbono, un montón de cosas, ¿sí? Pero es una realidad que tú estás viviendo. Pueden suceder hechos extraordinarios, pero es la realidad. Es lo mismo en tu historia. Tu historia, fuera de, para ti que la vas a leer, otro que la va a leer, puede parecer, wow, qué extraordinario, vampiros, qué sé yo. Pero dentro de la historia se vive una normalidad. Es la realidad que viven tus personajes, ¿sí? Esa es la construcción. Eso tienes que plantear de arranque. Ya tienes que tener en la cabeza. No tienes que andar explicando o tratar de obligar al lector a creer que, oh, qué maravilloso mundo es este. No le vas a decir esto, era un maravilloso mundo. No, pues, eso es aburrido, eso es condicionante. Ya tienes que empezar a narrar con la realidad que estás manejando. Vamos. El planteamiento tiene también algunas características, ¿ya? Y es el bosquejo de los personajes. Ya lo hemos dicho, se dan a conocer los mismos, pero ahí también se dan a conocer en el planteamiento, es decir, al inicio, las funciones que van a desempeñar dentro de la historia. Por este medio de descripciones acertadas y concisas, se procura esbozar los semblantes que cada uno va a tener. De manera que con pocas palabras, unas cuantas palabras que tú puedas utilizar, se puede fijar en la mente del lector quién es quién. Muy bien. Vamos. Mientras más elementos se agreguen a la ambientación, ¿no? Hilados, por supuesto, de una manera inteligente, para que no sobren, ¿no? Cada cosa dentro de un cuento tiene que tener una funcionalidad respecto de la misma historia. No puedes agregar un elemento que después no vaya a funcionar o no sirva para la ambientación de tu narración, ¿no? En el cuento de Ladislao, por ejemplo, si en el planteamiento del inicio el profesor hubiera empezado a dar, ya, anoten este ejercicio, tal, y después hubiera comenzado la historia de Ladislao, el ejercicio en realidad sobraba, porque no intervenía dentro de la historia. Entonces, como elemento funcional, no tendría por qué estar ahí, se retira, se saca, no funciona. Eso tienes que hacer con tus planteamientos de arranque. Todo elemento tiene que funcionar, tiene que tener un objetivo real para la ambientación. Se sugiere, o es una sugerencia, que en este inicio del planeamiento vayas colocando algunos sucesos concretos que pueda darle una significancia. Ahora, el planteamiento hace que el nudo tenga sentido. Esto se debe a que el planteamiento, tratado de una manera adecuada, sienta las bases estructurales que permiten el sustento del clímax. Es decir, ya te va iniciando. Es más, algunos planteamientos ya de arranque te van metiendo al problema. ¿Para qué? Para que el clímax llegue y ¡fum! Como me decía un amigo, ¿no? Un reverendo plot twist, un giro de tuerca lo suficientemente fuerte, perdonen el uso excesivo del adverbio mente, ¿no? Pero lo suficiente como para darte un sacudón de cabeza, no digas que what happened in your life, ¿qué pasó aquí? Tengas que volver a leer de repente, ¿no? Pero vamos con un ejemplo, ¿por qué no? Y vamos con un grande de verdad, el cuento de Horacio Quiroga, el inicio del cuento de Horacio Quiroga, A la deriva. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una Yarakazuzu que enrollada en sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral. Pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Este es el planteamiento. Rápidamente tenemos a un personaje, es el hombre, ¿no? Tenemos un personaje secundario, en este caso vendría a ser el antagonista, no podríamos definirlo, pero sí el elemento contrario, ¿no? El enemigo podría ser, efectivamente, es la serpiente que lo muerde, y él empieza a considerar, es una serpiente venenosa. Algo va a pasar, el dolor ya lo está invadiendo, tiene que irse a su rancho en búsqueda de ayuda. ¿Qué va a pasar con este hombre? No sabemos, pero ya sienta las bases del drama. Es un hombre que ha sido picado por una serpiente en plena selva. Le queda poco tiempo. Queda muy poco tiempo para hacer algo. ¿Cómo resulta todo? ¿Ya ven? Eso es lo genial de un buen planteamiento. Ya te planteó una situación. ¿Cómo va a resolver? Todavía no hay ni siquiera un nudo todavía. O sea, el planteamiento es un hombre mordido por una serpiente, ¿eh? Todavía más adelante vamos a encontrar un par de nudos más que tiene que resolver o no resolver este personaje. Quiroga, uno de los grandes, Cuentos de la Selva. El libro de los Cuentos de la Selva, de verdad. Léanlo. Muy bueno. Especialmente para jóvenes. Queridos alumnos y jóvenes, de esta manera dejamos muy digamos así, al inicio ya de nuestro cuento. Entonces, en este momento que ya estamos haciendo el planteamiento, ya ustedes deberían estar trabajando en su cuento, en este relato que tenemos que construir juntos. Como les decía al inicio del taller, puede ser de literatura de género, puede ser de terror, puede ser de misterio, ¿no? De drama, como este que acabamos de leer, de realismo mágico, lo que ustedes quieran. Pueden combinar géneros, también no hay problema, pero ya deberían empezar a escribirlo. El ejercicio también es muy sencillo. Por favor, los ejercicios son importantes. Este es muy sencillo, es proponer un tema: la guerra, el amor, la soledad, el desamparo, tantas cosas que podemos escribir, la enfermedad, ¿no? El premio. Un párrafo, y en el párrafo plantear la historia, o sea, escribirlo hasta ese momento donde va a empezar la historia en sí, ¿no? Hasta ahí escribamos. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos avanzando entonces. Muy bien. Ahora pasamos al momento de la recomendación literaria. Y bueno, yo tengo una especial admiración por este escritor. Es más, tengo también unas cuantas obras de él que a lo largo de mi vida he podido conseguir. El libro del que les quiero recomendar, de Graham Greene, es Nuestro hombre en La Habana. ¿Por qué? Porque fue el primero que leí de él. La versión que yo compré es de Grandes Aventuras, pero como ya les dije, una gran cantidad de mis libros desapareció en un momento de mi vida. Lo logré conseguir de nuevo en esta edición de Oveja Negra y Sex Barral, ¿no? Bonita. Y también en esa edición hay este libro que también les recomiendo de él, que es El Poder y la Gloria. El Poder y la Gloria, para mí, yo considero que es el mejor libro que tiene Graham Greene. Es muy corto, pero le tengo un camote, y el que me gusta más efectivamente es Nuestro hombre en La Habana. ¿Por qué? Porque cuando le leí me encantó el sarcasmo. Es una novela policial, en realidad de agentes secretos. En 1958 está ambientada en Cuba a finales de la década de los 80, en plena Guerra Fría y poco antes de la revolución castrista, ¿no? Ya hablamos, ahorita se acuerdan la semana pasada, eran tiempos convulsos en nuestra Latinoamérica, ¿no? Y bueno, el protagonista, James o Jim Wormholt, es representante de una empresa de aspiradoras en Cuba, ¿no? Vende aspiradoras y está, bueno,
ha sido abandonado por su esposa y solo desea tener una vida tranquila y con su hija, que ya es adolescente, ya va a ser una señorita y de 16 años. Y bueno, su preocupación es tener el suficiente dinero para pagarle todos los caprichos que quiere esta señorita. Bueno, no es una niña caprichosa. En este sentido tomen capricho como el sentido de las ganas que tiene esta señorita de poder ya dar el paso a ser una mujer, ¿no? Entonces, vestidos o cosas que puedan ayudarle a esta transformación, porque bueno, pues uno va cambiando, ¿no? De digamos los vestidos. Bueno, ustedes me entienden, ¿para qué vamos a entrar en eso? No vamos a los hombres también les pasa lo mismo. Su preocupación de él lo lleva a tomar un trabajo muy peligroso, que es ser agente secreto del M16, ¿no? del M6, perdón, en Cuba. Pero hay un detalle. Él no es agente secreto. Él es un simple vendedor de aspiradoras. Entonces, es una novela que te va llevando, ¿no? Y que es una crítica hacia los servicios secretos en ese tiempo, de que por dimes y diretes terminaban ocasionando unas circunstancias que, bueno, ya pasando a lo serio, sí gestionaron algunas situaciones muy complicadas, como la crisis de los cohetes en Cuba, ¿no? Un barco cargado de cohetes transcontinentales llegaba de bueno, en ese tiempo la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegaba a Cuba y Estados Unidos amenazaba con reventar la isla. Fue un momento muy complicado, pero como ese hubieron más. Por eso es de que Miguel Mateos, por ejemplo, la canción Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? El botón para esa generación era el cuco, ¿no? Era el cuco. ¿Por qué? Porque apretar un solo botón podía desencadenar la guerra nuclear. Y no era broma. Ya habían visto la efectividad de la bomba de hidrógeno. Así es de que se comprende el ambiente que crea Graham Greene en esta novela. Es tan genial que te hace comprender lo absurdo que puede ser estar en una situación de peligro, pero aún así aferrarte al absurdo que estás creando, ¿no? Que como es el caso de Jim Wormhole, un agente secreto. Hay muchos giros de la trama, le mandan una secretaria desde Inglaterra, le ponen un... Bueno, yo no les quiero hacer mucho adelanto, pero se las recomiendo. Es una excelente novela y que te hace comprender un poquito cómo era la vida antes de Castro en Cuba también. Eso es un bonito reflejo también, ¿no? De un tiempo que se fue y ya no volverá. De esta manera llegamos al final de nuestro Come Cuentos. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden escribirme. Ya saben, acá abajo están los datos para poder contactarse conmigo, ¿no? Sarco Medina Hinojosa, mi Facebook, el correo de Entre Líneas Cultura y por supuesto nuestro Instagram. Todos los viernes a las 7 de la noche, este esfuerzo que hacemos por fomentar la cultura y el ecosistema del libro en esta suerte de AINI cultural, del cual ya les vamos a hablar, que tenemos grandes sorpresas acá en Entre Líneas Cultura, agradeciendo siempre también la producción y todo el apoyo de los compañeros. Un saludo para todos ustedes, un buen fin de semana. Esto fue el Come Cuentos en vivo.